Hola a todos, vamos a hacer un ejercicio de selectividad de análisis de funciones que cayó en la convocatoria de 2020 en junio. Nos dan una función racional definida por x cuadrado menos 2x menos 3 partido x cuadrado menos 1 para x distintos de 1 y menos 1, los valores que anulan el denominador. Y nos dice en el apartado A que estudiemos y hallemos las asíntotas de la gráfica de esa función f. Bueno, en primer lugar vamos a hacer el apartado A. Y ponemos la expresión de la función f de x cuadrado menos 2x menos 3 partido x cuadrado menos 1. Bien, cuando trabajamos con una función racional, evidentemente el dominio de la función son todos los valores que no anulan el denominador. Si resolvemos la ecuación x cuadrado menos 1 igual a 0, x cuadrado igual a 1, obtendríamos que x igual a más menos la raíz de 1, más menos 1, pues efectivamente el dominio es todos los reales menos el menos 1 y el 1. Sabemos además que este tipo de funciones son continuas y derivables en su dominio, es decir, en el dominio donde está bien definido, donde no se anula el denominador. Otra cosa que observo es que el polinomio del denominador se puede factorizar a partir de las raíces, que va a ser muy útil para estudiar las asíntotas verticales. Si yo factorizo el polinomio denominador como es diferencia de cuadrados, lo puedo poner como suma por diferencia, x más 1 por x menos 1. Y ahora, antes de seguir, voy a analizar una cosa. Puede ser que se produzca una indeterminación 0 partido 0 para x igual a menos 1 o x igual a 1. Eso sucederá cuando los valores que anulan el denominador también anulen el numerador. Y se observa fácilmente que es para x igual a menos 1. Si yo evalúo este polinomio en x igual a 1, obtengo un número distinto de 0. Pero si lo evalúo en x igual a menos 1, obtengo 0. Es decir, que podría factorizar ese polinomio a partir de sus raíces. ¿Cómo lo haría? Pues, por ejemplo, resolviendo la ecuación de segundo grado, lo podría hacer por Ruffini, podría hacer con la ecuación de segundo grado, x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0, la resuelvo. También esto nos serviría para estudiar los puntos de corte con el eje x o los valores que hacen que la función se anule. Obtendría x es igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac, que sería 12, partido de 2. 2 por a, que es 2. 2 más menos la raíz, sería 4, partido entre 2, y obtenemos menos 1, que ya es raíz, y 6 medios, que sería 3, ¿vale? ¿Cómo factorizaría? Pues x más 1 partido x menos 3. Esta sería la función con su expresión factorizada, que la voy a usar cuando estudie las asíntotas. Como me dice en el apartado A que estudie y halle las asíntotas de la gráfica de f, empezamos siempre por el estudio de las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales, en una función racional de este estilo, se pueden producir, no se tienen por qué producir, pero se pueden producir los valores que anulan el denominador. Es decir, los candidatos serían x igual a menos 1 y x igual a 1. Pero si observamos, como x igual a menos 1 anula este y este, vamos a poder resolver la indeterminación. Vamos a ver, si yo estudio en x igual a menos 1, veo que el límite cuando x tiende a menos 1, aquí no lo voy a hacer ni por la izquierda ni por la derecha porque me he dado cuenta que hay una indeterminación 0 partido 0 de la expresión de la función, que será el límite cuando x tiende a menos 1. Voy a poner ya la expresión factorizada de x más 1 por x menos 3 partido x más 1 por x menos 1. Si yo
Evalúo, sale indeterminación 0 partido 0, que se resuelve factorizando, es decir, eliminando esos factores. Obtenemos el límite cuando x tiende a menos 1 de x menos 3 partido x menos 1. Y esto es muy sencillo, sería simplemente evaluar menos 1 menos 3 partido menos 1 menos 1 sería menos 4 partido menos 2, obtendríamos menos 2. Voy a poner aquí una nota. Podríamos haber hecho este límite también por la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital dice que en una indeterminación, si yo tengo el límite cuando x tiende a menos 1, y voy a poner la expresión original, x cuadrado menos 2x menos 3 partido x cuadrado menos 1. Y obtengo indeterminación 0 partido 0, evidentemente. Pues la regla del L'Hopital dice que si la función es derivable en un entorno del menos 1, este límite es equivalente, si yo tengo aquí una función f y otra g, pues podré poner aquí f' partido g'. Veámoslo. Si yo derivo la expresión de arriba, 2x menos 2, y si derivo el denominador, no un cociente, estoy derivando simplemente este denominador. La derivada sería 2x. Al sustituir en menos 1, obtendría lo mismo. 2 por menos 1 menos 2 partido 2 por menos 1. Que si lo evalúo, sería menos 4 entre menos 2, que es 2. Particularmente, las dos formas o las dos técnicas de resolver este límite, esta indeterminación, son correctas. Una es la técnica de factorización y otra es la regla del L'Hopital, que dice así, que si el límite de un cociente es 0 partido 0 o bien infinito partido infinito, podremos derivar el polinomio numerador y el polinomio denominador y obtendremos un límite equivalente. Bueno, evidentemente, como ese límite es finito, decimos que existe el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x, que es igual a 2. Evidentemente, sabíamos que no existía f de menos 1, ¿vale? Porque me lo estaban excluyendo del dominio. ¿Y qué es lo que sucede? Que en x igual a 2, bueno, lo vamos a expresar bien. Entonces, f presenta en x igual a 2, en x igual a menos 1, una discontinuidad evitable. ¿Cómo se evitaría? Pues definiendo f de menos 1 igual a 2. Bueno, aquí, es decir, no hay asíntota vertical. Ahora estudiaríamos en x igual a 1. Haríamos los límites laterales. Si evaluamos en x igual a 1, en esta expresión que es muy sencilla, vemos que arriba obtenemos un número distinto de 0 y abajo sí obtenemos 0. Se va a ir a infinito. Es decir, como se va a ir a infinito ese límite, me interesa estudiar los límites laterales porque no me dicen calcula la asíntota, sino estudia la asíntota. Estudiamos la asíntota, estudiamos los límites por la izquierda y por la derecha. Hago el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x y lo haríamos así, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, y la mejor expresión para calcular sería la expresión factorizada, ¿vale? Es más sencillo para hacer el límite. Ponemos x más 1 por x menos 3 partido abajo x más 1 por x menos 1. Usamos la simbología. Vamos a usar 1 menos, es decir, un número muy próximo a 1 por la izquierda, en el factor que se anula. El factor que se anula en este límite es ese, ¿vale? En el resto usamos 1. Aquí tendríamos arriba 1 más 1 y abajo 1 menos 3. Perdón, el segundo factor del polinomio numerador. Y abajo tendríamos 1 más 1 por, y ahora sí sustituimos, 1 menos menos 1. 1 menos es un símbolo que significa que a 1 me estoy aproximando por su izquierda. El número que puedo usar para pensar
El 1 menos podría ser, por ejemplo, el 0,99, ¿vale? Esto es una forma para pensar. Arriba, fijaros que este y este se van. Arriba me va a quedar menos 2 y abajo, si yo restase 0,99, aquí tuviese 0,99 menos 1, obtendría menos 0,01, que es parecido a 0, pero negativo. Está por debajo. Ahora aplicamos la regla de los signos, menos entre menos es más, y sale más infinito. Número partido 0 es un caso que sale infinito. Ya hemos hecho el límite por la izquierda. Ahora el límite por la derecha. Para que no se alargue el vídeo voy a hacer un copia-pega, pero sería, bueno, no lo voy a hacer, lo voy a escribir. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x. Sería el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, y voy a hacer algún cambio para que veas que he usado la expresión factorizada, pero podría solo haber factorizado abajo. Bueno, aquí seguiría poniendo x más 1 por x menos 3 y aquí x más 1 por x menos 1. ¿Vale? Sustituyo. Lo mismo. 1 más 1 y aquí 1 menos 3. Abajo podría poner 1 más 1 por, y ahora en vez de poner 1 menos, pongo 1 más. 1 más menos 1. ¿Quién me ejerce para pensar de 1 más? Pues un número infinitamente próximo a 1 por su derecha. Vamos a pensar con el 1,01. Si yo pusiese aquí 1,01 menos 1, saldría 0,01, que es 0 más, ¿vale? Este y este se van en el cálculo y me quedaría menos 2 partido 0 más. Menos entre más es menos y número entre 0 y menos infinito. Ya hemos estudiado lo que sucede en la asíntota, ¿vale? Pues podemos afirmar que x igual a 1 es asíntota vertical de y igual a f de x. Bueno, el siguiente paso después de estudiar las asíntotas verticales sería estudiar las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales se producen cuando el límite en el infinito es finito. En este caso, veo que sí va a haber, porque el grado de arriba es igual que el grado de abajo, ¿de acuerdo? Hacemos el límite cuando x tiende a menos infinito, porque dice que lo estudie, pues entonces lo voy a hacer en menos infinito y en más infinito, de f de x. Ese es el límite cuando x tiende a menos infinito, y me interesa en este caso no usar la expresión factorizada, sino usar esta, para usar o bien la regla de los grados o bien L'Hopital, que ahora lo explicaré. El polinomio número 2, que era x cuadrado menos 2x menos 3, partido el polinomio denominador x cuadrado menos 1. Es una indeterminación infinito partido infinito, ¿vale? Pues entonces, por la regla de los grados, como el grado de arriba es igual que el grado de abajo, lo vemos que es grado 2 y grado 2, este límite es el cociente entre los coeficientes principales, que serían 1 y 1, los que multiplican al monomio de mayor grado. Me va a salir 1. Ahora, lo que no sé es si va a ser por encima o por debajo. Para ello, lo que hago es evaluar en un número que me representa menos infinito, por ejemplo, menos 100. Si yo hago f de menos 100, lo tecleo con la calculadora, ¿eh? Teclearía entre paréntesis, voy a poner el numerador, menos 100 al cuadrado, menos 2 por menos 100, menos 3. Ese sería el numerador, dividido entre otro paréntesis, porque lo tengo que poner esto entre paréntesis y esto entre paréntesis en la calculadora, abro paréntesis, menos 100 al cuadrado, menos 1. Y obtengo un número en mi calculadora
que sería 1,01 y luego 9, ¿no? Pero que es por encima de 1. Entonces aquí pondría 1 por la derecha. Ahora, el límite es más infinito. El límite más infinito de f de x sería el límite cuando x tiende a más infinito de la misma expresión, x cuadrado menos 2x menos 3 partido x cuadrado menos 1 es igual a infinito partido infinito. Esa indeterminación se puede resolver como una competición entre dos polinomios, pues la regla de los grados. Los polinomios, sus monomios líderes son los que mandan. Entonces sería otra vez 1 partido entre 1. Sé que sale 1, pero no sé si sale por encima o por debajo. Pues ahora, para saberlo, evaluaría en f de... Lo puedo hacer en 10, pero voy a hacer en 100 para que se vea un número más próximo a más infinito. Sobre lo mismo que tenía escrito en la calculadora, voy a cambiar los menos 100 por más 100. Como lo había puesto entre paréntesis, simplemente voy a poner donde había un menos, un más. Estoy reescribiendo en la calculadora el cálculo anterior y cambiando el menos por el más en el numerador y en el denominador. Ya lo tengo. Y me sale en mi calculadora, sin redondear, 0,979 y luego más cifras, ¿vale? Eso significa que me quedo por debajo de 1. ¿Qué puedo afirmar entonces? Puedo afirmar que y igual a 1 es asíntota horizontal de la función y igual a f de x. Ya he estudiado las dos asíntotas. Y fijaros, he estudiado lo que pasa a la izquierda y a la derecha, ¿vale? En la asíntota vertical y en menos infinito y en más infinito en la asíntota horizontal, ¿vale? Este sería el estudio de las asíntotas. No hay que estudiar las asíntotas oblicuas porque como solamente hay un menos infinito y un más infinito, pues o bien existe asíntota horizontal u oblicua o rama infinita. En este caso ha existido la misma asíntota horizontal a la izquierda que a la derecha, ¿vale? En el apartado B vamos a hacerlo. Se nos pide estudiar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de f, ¿vale? Antes de nada, un comentario. Se podría haber hecho también, por la regla del L'Hopital, alguna indeterminación infinito partido infinito. La voy a poner aquí para que se vea. Vamos a hacer el límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado menos 2x menos 3 partido x cuadrado menos 1. Vale, otra técnica de resolución, al ver que es infinito partido infinito, normalmente se hace con la regla de los grados cuando es polinomio, ¿vale? Yo, en un caso de infinito partido infinito con polinomio, lo más habitual, lo más aconsejable es hacer la regla de los grados. Pero si aplicásemos la regla del L'Hopital, que dice que el límite es el mismo, pero podemos derivar por un lado el polinomio numerador 2x menos 2 y por otro lado el polinomio denominador, fijaros que vuelve a surgir una infinito partido infinito, ¿vale? Y se le volvería a aplicar la regla de L'Hopital, ¿vale? Límite, cuando x tiende a más infinito, derivo arriba y derivo abajo. Y esto ya vale 1, ¿vale? Para que se vea cómo se puede hacer con la regla de L'Hopital. Simplemente que a mí en este caso, en este estudio de la asíntota horizontal, creo que es más aconsejable, metodológicamente hablando, que se haga con la regla de los grados, ¿vale? Se trabaja incluso menos, porque aquí hay que hacer un par de veces L'Hopital para bajar el grado. Imaginaros que los polinomios son de grado 4, ¿vale? Pues entonces tendré que aplicar 4 veces la regla de L'Hopital. Por eso, el que sabe de análisis sabe que un cociente de polinomios, la mejor técnica para resolver la indeterminación infinito partido infinito es la regla de los grados. Bueno, seguimos. Lo digo porque veréis estas soluciones en otras partes hechas por L'Hopital y aplicar 4 veces L'Hopital no es mejor que aplicar la regla de los grados. Eso es evidente para cualquier persona que piense, es decir, cualquier persona que sepa matemáticas. Apartado B. En el apartado B
Me dicen, determina los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de f. Para ello necesito la expresión de la función, ¿vale? Y para derivar, la mejor expresión es esta. Aquí la tengo. Esta es la mejor para derivar. La otra que está factorizada no es buena para derivar. Había puesto ya que el dominio de la función era todos los reales menos el menos 1 y el 1 y era continua y derivable en su dominio, porque las funciones racionales lo son. Bueno, un comentario que no he hecho. Me han pedido estudiar la asíntota, no me han pedido hacer el esbozo de la gráfica. Se va bastante tiempo en hacer una gráfica, por eso no lo hagáis, ¿vale? En los ejercicios de selectividad, hacerlo simplemente lo que se pide. Vamos a estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Esto es lo que llamamos la monotonía de la función, que a mí me gusta a mis alumnos decirles que se estudia con el signo de la primera derivada, ¿vale? Para estudiar el signo de la primera derivada, pues primero derivamos f' de x, derivamos como un cociente que es. No confundéis con la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital deriva el numerador por un lado y deriva el denominador por el otro. En este caso estamos derivando el polinomio numerador entre el denominador. Derivada del primero, del numerador, sería 2x menos 2 por el denominador sin derivar, que sería x cuadrado menos 1. Y lo tengo que poner con su paréntesis. Menos el polinomio numerador, que sería x cuadrado menos 2x menos 3 por el denominador derivado, 2x. Ese sería el numerador de la derivada. Y ahora en el denominador tendríamos el denominador al cuadrado. Lo dejo así. Bien, vamos a operar, ¿vale? Lo primero que tendremos que hacer es operar arriba, intentar simplificar esa expresión, ¿vale? Porque ahora mismo tenemos que luego anularla, tenemos que hacer cosas y tenemos que dejar esa expresión limpia. Bueno, pues vamos a ver. Intentamos un poquito arreglar esa expresión. Aplicamos la propiedad distributiva 2x por aquí, ¿vale? Sería 2x cubo menos 2x, luego tendríamos el menos 2x cuadrado y más 2. Hemos aplicado la propiedad distributiva en el primer factor. Ahora aplicamos también, quitamos el paréntesis, tendríamos menos 2x cubo. Fijaros el signo, menos por más. Tendríamos más 4x. Y luego tendríamos menos 3. Bueno, me he comido el cuadrado. Más 4x cuadrado, ¿eh? Si yo multiplico, para que se vea, menos por menos 2x por 2x, es más 4x cuadrado. Y ahora menos por menos 3 por 2x sería más 6x. Y abajo podría factorizar, pero lo voy a dejar así. De momento, a ver lo que obtengo en el numerador, ¿vale? Lo dejo así para escribir menos de momento. Seguimos. ¿Se van cosas en el numerador? Parece ser que sí. El 2x cubo se va con el menos 2x cubo. En x cuadrado me queda menos 2 más 4, 2x cuadrado. En x me queda menos 2x más 6x, ¿vale? Pues que sería más 4x. Y número me quedan más 2. Aquí lo tengo. Abajo, ¿qué me quedaría? Me quedaría abajo x cuadrado menos 1 entre paréntesis al cuadrado. Me está pidiendo a gritos el numerador sacar factor común un 2. Y me quedará 2 por x cuadrado más 2x más 1. Y abajo ya sí me doy cuenta de que me va a interesar factorizar. Ya me estoy dando cuenta porque he obtenido el desarrollo de una identidad notable. Yo creo que todos los que vayan viendo este ejercicio se dan cuenta que esto es x más 1 al cuadrado. Entonces, esto me interesa factorizar primero esto de aquí. Tendríamos x más 1 por x menos 1, que es la factorización de esa identidad notable. A ver que lo pongo aquí, elevado al cuadrado. Lo pongo así paso a paso para que se vaya bien.
Arriba sigo teniendo un 2 y ya aplico técnicas que sé, como menos 1 es raíz del doble, pues tendríamos x más 1 al cuadrado. Identidades notables, cuadrado del primero, más doble producto del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Partido x más, a ver que ponga aquí, x más 1 entre paréntesis al cuadrado por x menos 1 entre paréntesis al cuadrado, ¿vale? Muy interesante. Esta se puede tachar con esta y me queda 2 partido x menos 1 al cuadrado, ¿vale? Voy a repasar que lo haya hecho bien. Voy a intentar derivada del numerador, 2x menos 2 por x cuadrado menos 1, menos sin derivar, 2x. Abajo bien, a ver si he quitado bien paréntesis, 2x cubo menos 2x, menos 2x cuadrado más 2, menos 2x cubo bien, más 4x cuadrado y más 6x. Todo esto lo he hecho bien. He agrupado bien, 2x cuadrado más 4x más 2. Bien, está bien. Aquí perfecto. Vale. Todo lo que hemos hecho es correcto. Muy bien. Ahora, para estudiar la monotonía de esta función, tenemos que estudiar sino de f'. Igualaríamos f' de x, lo voy a igualar a 0. Eso implica que 2 vale 0. Y eso es imposible. Es decir, en el croquis de monotonía no tengo que poner ninguna raíz, ¿vale? Entonces el signo se mantiene constante y ya sabemos que el dominio era menos infinito más infinito y hay que excluir el menos 1 y el 1, que son funciones donde no está definida, ni es continua, ni es derivable, ¿vale? Entonces, evalúo en el valor más sencillo del mundo, que es 0, f' de 0, que sale, se ve perfectamente que es mayor que 0. En esta expresión, si evaluamos, vale, mayor que 0. ¿Qué significa? Que la función es creciente aquí, es creciente aquí y es creciente aquí, ¿vale? Esa función es creciente en todo su dominio. Os recuerdo que había asíntotas, ¿vale? Pues nada, pues con esto se terminaría este ejercicio en donde hemos estudiado la monotonía. Pondríamos que f es creciente en todos los reales menos el menos 1 y el 1. Y también ahora me pedían los extremos relativos. Extremos relativos. Extremos relativos. Si para que haya un extremo relativo tiene que haber un cambio de monotonía, un valor que anule la primera derivada. Pues como hemos visto que no hay un cambio de monotonía, no hay extremos relativos en la función, ¿de acuerdo? No nos piden el esbozo de la gráfica y lo dejaríamos así. Es una función que tenía en menos 1 una discontinuidad evitable y en 1 tenía una asíntota, ¿vale? Vertical. Bueno, pues con esto termina este ejercicio de análisis de funciones. Espero que os haya gustado. Hasta luego.